continuar, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del segundo don. Estuvimos hablando de los frutos, hemos hablado de los ministerios, hemos hablado de las parábolas. Ahora estamos hablando de los dones espirituales para nosotros ir acomodándonos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro don? Porque yo creo que todos tenemos un don. Todos los que somos de Dios tenemos un don, y no es para tenerlo ahí, sino que es para manifestarlo, para darlo a conocer, que es para el provecho. Capítulo 12 de la Primera de Corintios. No los voy a leer todos, voy a leer únicamente los dos primeros, porque ahí vamos. Ya le di lectura, ya hablamos, ¿verdad?, de lo que son, cuántos son y qué son y para qué son. Dice el verso número 7 y verso número 8, dice: como está hablando del cuerpo, y cuando dice empero a cada uno, se está refiriendo a cada uno de los miembros del cuerpo. Por eso dice el verso 7: empero a cada uno le es dada manifestación. Ahí la palabra manifestación es exhibición. A cada uno le es dada exhibición del Espíritu, y luego dice para provecho o para el bien común. Entonces debe de haber exhibición para el bien común. Si nosotros tenemos un don, debe de manifestarse, debe de exhibirse, no para jactarnos, ¿verdad?, que cantamos muy bonito, que brincamos muy bonito, que bueno, no, es precisamente para que haya un provecho, para que sea de provecho, para que sea de bendición, el reflejo, ¿verdad?, de nuestro servicio a Dios. Verso número 8: porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Ahí nos quedamos. Y vamos a mencionar de nuevo, ¿verdad?, cómo es que ya hablamos precisamente, ¿verdad?, de ese don de palabra, como estamos leyendo en el versículo 8, de palabra de sabiduría. Y hoy vamos a hablar, ¿verdad?, de ese otro don, porque son cosas diferentes, la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, o la palabra de conocimiento. Yo creo, ¿verdad?, que es muy interesante, ¿verdad?, examinar la lista, esta que está aquí, ¿verdad?, la lista de los dones especiales de Dios, porque así los puedo llamar yo, como unos dones especiales de Dios, porque nosotros, hermano, por ello podemos aprender mucho del carácter y obra de la iglesia primitiva. Yo creo que nosotros podemos aprender mucho. Por eso es muy importante escudriñar, hermano, por eso es muy importante leer, por eso es muy importante dedicar tiempo a la obra de Dios en este sentido. Y esta lista, hermana, o hermano, mejor dicho, ¿verdad?, empieza con dos cosas que son muy parecidas. Esas dos cosas de la lista que son muy parecidas, precisamente es el don de ¿qué? De la palabra de sabiduría y el don de la palabra de ciencia. Son muy parecidas, pero no son lo mismo. Y lo hablo así, ¿verdad?, para que usted pese, aquellos que somos muy bíblicos, que habemos algunos que somos muy bíblicos y necesitamos entender esto.
No nada más, ¿verdad? Que podamos tener, ¿verdad?, el don de la palabra de sabiduría, o parezca en la manifestación, ¿verdad?, en nuestro intelecto, ¿verdad?, en nuestro conocimiento, en nuestro hablar, que somos muy sabios, vaya, o que tenemos mucha ciencia, o que tenemos mucho conocimiento, pero en la exhibición, como veíamos en el verso 7, en la manifestación, que debe de ser para el bien común. ¿Qué provecho tiene, verdad, todo aquel que estamos llenos de Biblia? ¿Qué provecho tiene, verdad, nuestra exhibición? ¿Trae provecho? Ahora, fíjese, la palabra de sabiduría, voy a mencionar de nuevo, ¿verdad? Pero no me voy a ir por ahí, nomás voy a mencionar. Y la palabra de ciencia o la palabra de conocimiento, podemos nosotros mencionar cómo la palabra griega que se traduce por sabiduría, vamos a ver para qué sirve la sabiduría y por qué son tan semejantes y por qué, ¿verdad?, deben de ir casi compartir los dos. La palabra griega que se traduce por sabiduría es Sofía. Ahora, y que es definida, fíjese, como el conocimiento de las cosas humanas y divinas, de sus causas. También voy a mencionar algo, ¿verdad? Cómo es que es descrita como proponerse los mejores fines, usando los mejores medios. Esta es, fíjese, hermano, quiero que usted entienda esto, es la clase superior de sabiduría. Es la sabiduría que conoce y reconoce a Dios. Ahora, ciencia o conocimiento, que es lo mismo, la palabra griega para ciencia o conocimiento, ¿verdad?, es gnosis. Esa palabra gnosis es una cosa mucho más práctica. Es el saber qué hacer en una situación determinada. Es la aplicación práctica, fíjese, de la Sofía, o que es Sofía es sabiduría. Es la aplicación práctica de la sabiduría a la vida y a las cuestiones humanas. Ahora, esa palabra práctica me llamaba la atención, ¿verdad? Y la palabra práctica es que no es puramente teórica o no es una especulación, sino que viene siendo algo, ¿verdad?, que no lo podemos nosotros tomar como un espejo nada más así. Y lo que estoy mencionando, ¿verdad?, es que cómo es que la aplicación es práctica de la sabiduría o de la Sofía a la vida y las cuestiones humanas. Ahora, las dos cosas, hermano, son necesarias. Número uno, la sabiduría, que se conoce como las cosas profundas de Dios. ¿Pero cómo? Mediante la comunión con Él. Usted quiere conocer, ¿verdad?, lo que estamos mencionando de la sabiduría. La sabiduría no se conoce por el medio únicamente de la letra, únicamente por el medio de leer mucho, sino que estamos viendo, ¿verdad?, que viene siendo, ¿verdad?, mediante la comunión con Él, mediante la comunión con Dios, es la forma en que nosotros vamos a conocer esa sabiduría. Número dos, el conocimiento que puede poner, fíjese, esa sabiduría en práctica en la vida cotidiana de la iglesia y de el mundo. Por eso van muy de la mano, son cosas, ¿verdad?, muy parecidas. Estoy dando un informe, ¿verdad?, para que nosotros nos demos cuenta. Ahora,
La ciencia, hermano, no debe confundirse con el sentido moderno, fíjese lo que voy a mencionar, ¿verdad?, de conocimientos sistematizados, sino simplemente conocimiento o erudición o sabiduría. Y seguimos mencionando, ¿verdad? Y vamos a mencionar algo muy interesante. ¿Cómo es que la falsa ciencia mencionada aquí en la Escritura, ¿verdad? Porque esa falsa ciencia es mencionada en la primera de Corintios, capítulo número 8, del 1 al 7, en la primera de Corintios, en Colosenses, capítulo 2, verso 8, ¿cómo se refiere, verdad, a la enseñanza de las sectas místicas y judaizantes denunciadas por el apóstol Pablo en contraposición de la verdad del evangelio, que viene tomando ahí para mencionar lo que acabamos de leer, primera de Corintios 12, 8, y lo vamos a ver ahorita en Filipenses 1, 9. Lo místico, hermano, yo veía una palabra que viene siendo, ¿verdad?, la doctrina filosófica y religiosa. Eso es lo místico. El mundo está lleno de religiosos y de religiosas. Las doctrinas religiosas es pura mentira. La doctrina religiosa es puro conocimiento. La doctrina religiosa no se pone por obra. No se vive lo que se supuestamente, ¿verdad?, se conoce. Voy a empezar ahí, ¿verdad?, ya que estoy hablando de la falsa ciencia, primeramente, o del falso conocimiento, ¿verdad?, no del conocimiento de Dios. Ahí en la primera de Corintios, o mejor me voy a ir más rápido, vámonos a Colosenses capítulo 2. Vamos a Colosenses capítulo número 2. Vamos al versículo número 8. Colosenses capítulo número 2, versículo número 8 dice: mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Y lo que dice ahí, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Ahí cuando dice conforme a los elementos del mundo, se está refiriendo a la ciencia del mundo. Conforme a la ciencia del mundo y no Cristo. Entonces nosotros debemos de estar despiertos. Si nosotros somos sinceros y verdaderamente decimos que somos cristianos, vaya. Si nosotros decimos que queremos servir a Cristo, debe de haber algo en nosotros. Debemos de considerar, porque la palabra mirad vamos a ponerla ahí como considerar o considerad. Considera que ninguno te engañe por filosofías. Si vimos lo que es la filosofía, filos, amigo, sofía, sabiduría. O sea, de sabiduría del mundo, sabiduría, la amistad de esa sabiduría del mundo, da a entender. Que no te engañen por filosofías y vanas sutilezas, lo sutil, que es vano, y que usan, ¿verdad?, sutilmente, presentando como la palabra de Dios, presentando, ¿verdad?, como las cosas de Dios, pero no son las cosas de Dios, son vanas sutilezas según, y luego menciona, las tradiciones del hombre, de los hombres, y luego ya dice cómo son, conforme a los elementos del mundo o a la ciencia del mundo y no según Cristo. Porque ahorita nos vamos a ver a la ciencia de Dios. Estamos viendo, ¿verdad?, esa ciencia. Ahora, ahí en la primera de Timoteo, ahí hay algo, ¿verdad? ¿Cómo se refiere a la falsamente llamada ciencia?
no se está refiriendo a la falsamente llamada ciencia, ¿verdad? Digamos, secular. No, la falsamente llamada ciencia religiosa. Mire, capítulo número 1, primera de Timoteo, capítulo número 6, vámonos mejor al capítulo número 6. Sí. Versículo número 20. Sí, versículo número 20. Fíjese cómo dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. No dice lo que te encomendé. De hecho, le está diciendo lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas y vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. No está hablando de la ciencia, sino que está hablando de una ciencia que es falsa, de la falsamente llamada ciencia. ¿Y a qué falsamente llamada ciencia, verdad, se está refiriendo? Aquí yo miraba, ¿verdad? Y hice un escrito, cómo es que el pasaje, ¿verdad? Aquí habla del depósito que se le ha encomendado. Dios deposita algo, te deposito esto, te lo encomiendo. El depósito, ¿verdad?, que Dios le ha encomendado, porque ahí la palabra griega para depósito viene siendo una palabra paratequé. Y se puede tomar, o es la palabra, ¿verdad?, para el dinero que se depositó en un banco o que se le confía a un amigo. En este caso, el depositario, ¿verdad?, es Dios. Nosotros somos el banco, o somos ese amigo, porque la Biblia dice que el hombre que es amigo se ha de mostrar amigo. Ya vosotros sois mis amigos. El Señor así nos llama, ¿verdad? Y estamos viendo cómo es la palabra para el dinero que se puede tener en un banco y que se le confía a un amigo. Cuando tal dinero, fíjese, se pedía que se devolviera, era un deber sagrado devolverlo totalmente. O sea, me voy a ir más atrás. Se está refiriendo cuando Dios pone, ¿verdad?, un don en ángel. Dios ha depositado en nosotros ese don. Ahí está ese don. Estamos hablando ahora del don de ciencia, del don de conocimiento, y la Biblia dice, ¿verdad?, que un día nosotros vamos a dar razón a Dios de sí. La Biblia también habla y dice, ¿verdad?, que el Señor puso talentos en la iglesia, y a cada uno dio Dios un talento, a otro dio 2, a otro dio 5. En este caso, vámonos a ese don, ¿verdad?, de la ciencia que Dios ha puesto, y que un día nosotros como banco, nosotros como amigos de Dios, vamos a responder por ese don. ¿Qué está haciendo con él? Porque lo tiene. Si es que tiene ese don, usted va a responder por él. Y entre el cuerpo están ahí depositados los 9 dones. Nosotros somos miembros del cuerpo. En cada uno de nosotros hay un don. Yo mencionaba la vez pasada o la antepasada, cuando Pablo le dice a Timoteo, despierta el don que hay en ti. Entonces, cada uno tenemos un don que tenemos que trabajarlo, tenemos que usarlo, ¿verdad? Como estábamos mencionando ahorita, ¿verdad? Usarlo en una forma, usarlo para que sea un don de provecho, pero a veces ni nos acordamos, o es más, a veces no entendemos, a veces ni sabemos lo que Dios ha puesto en nosotros. Estamos cerrados, no hay un despertamiento, no hay, ¿verdad?, un entendimiento. A veces creemos que todo es venir, bautizarnos en el nombre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados y ya es todo. Eso nos va a hacer acreedores, ¿verdad?, a un día estar con el Señor. No, el Señor nos ha dado la salvación, pero como nos ha dado la salvación, nosotros debemos de poner atención y debemos de saber qué hay dentro de ese programa de la salvación de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué vida llevamos?
a veces nosotros, ¿verdad? Como le digo, puro afán, puros escapes en otras cosas y no hacemos conciencia del cristianismo, no conocemos. ¿Por qué cree que a veces la gente no disfruta de la vida en Cristo? Cómo le pasan problemas, cómo tiene necesidades, cómo batalla, vaya. Y es cristiano y está bautizado en el nombre de Jesucristo. Esta es una vida para ser felices. Pero no nada más el Señor le dice, téngase feliz. No, tiene sus requisitos para ser feliz. Si alcanzamos a entender esto, tiene sus requisitos. Y por eso nos enseña lo que es cada una verdad o cada uno de los dones que menciona la Escritura, para saber nosotros qué don tenemos, porque a veces creemos que tenemos un don. ¿Verdad que pensamos a veces que tenemos un don? Entonces hay que trabajarlo y hay que ver si hay provecho en ese don. Fíjese, cuando se le dice a Timoteo, yo alcancé a pensar así, ¿cómo es que se le dice a Timoteo? Guarda el depósito que se te ha confiado. Es algo que Dios nos ha a nosotros confiado. Y luego dice, fíjese, rehuye la charla irreligiosa, porque alguien puede decir que no hay religión. La Biblia habla de una religión. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta. Hay una religión. Visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Pero aquí me venía, ¿verdad? ¿Cómo es que es una charla que puede ser? Hay que rehuirla. La charla irreligiosa vacía. Una charla irreligiosa vacía. Y las paradojas de este conocimiento que no merece llamarse conocimiento, que algunas veces han profesado haciendo, la cual han perdido el objetivo de la fe. ¿Es cierto, hermano? Se pierde el objetivo de la fe. El objetivo, ¿verdad?, del haber creído en Dios. El creer a Dios tiene un objetivo, hermano. La Biblia dice muy clara, ¿verdad?, que nosotros pongamos nuestra vista, ¿verdad?, ¿en dónde? En el blanco de la soberana vocación de Dios. La soberana vocación es el llamado que Dios ha hecho precisamente con nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Fíjese, la palabra aquí para ciencia también, voy a mencionar, hay dos palabras para ciencia, pero vamos a verla en otros, digamos, en otros idiomas, vaya. En uno, que en este caso ciencia, yo oía la palabra latina, que la palabra ciencia en el latín es, con ese nada más empieza, y luego ciencia, o scientia, mejor dicho, scientia, y que viene siendo el conocimiento exacto y razonado de ciertas cosas. También se puede tomar como un conjunto de conocimientos fundados en el estudio. Puede ser así, porque no nada más el estudio secular es estudio, el estudio de la palabra es estudio, porque esto también es tomado como una escuela, la escuela de Dios. Si hay una vocación, quiere decir que hay una escuela. Hemos cursado una escuela, estamos cursando una escuela, que viene siendo la escuela de Dios. Hay otra palabra, ¿verdad?, para ciencia, epignosis, que viene siendo conocer. Por implemento, el implemento viene siendo el utensilio, viene siendo como un arma, como un instrumento, precisamente que sirve para discernir,
para familiarizarse, para comprender. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, ese don de la ciencia también. El de la sabiduría para el saber, para el conocer, para el entender, ¿verdad? Pero ya cuando va con la ciencia, por eso va muy acoplado, vaya, es cuando se conoce, ¿verdad? Y se toma, ¿verdad?, como un instrumento para que nosotros podamos discernir, para poder familiarizarnos, para poder comprender. Y es como le digo, como mencionaba ahorita al principio, a veces ¿por qué nosotros no comprendemos? No nos familiarizamos, ¿verdad? Nosotros no discernimos porque nuestra vista, ¿verdad?, está puesta en otras cosas. Muchas veces nosotros ya nos queremos mover como se mueve el mundo. Ya venimos de allá, de los tiempos en que deseábamos cosas, ¿verdad?, que eran para nuestra satisfacción, que deseábamos comer mejor, vestir mejor, hacer tantas cosas. Esas cosas vienen por añadidura. Dios lo viste mejor, Dios le da de comer mejor, Dios le da tantas cosas, ¿verdad? No debemos de buscarlas, esas vienen precisamente por añaduría. Y la palabra ciencia, gnosis, que aparece precisamente ahí en 1 Corintios 12:8, esa es la palabra que habla para conocer. Ahora, ¿para conocer qué? El acto. Nosotros podemos mencionar esa palabra acto, es el hecho, es el movimiento, hermano, adaptado a un fin. Fíjese lo importante que es despertar, o si Dios le da ese don. Eso es lo que menciona ahí. Por implemento también viene como un arma, viene conocimiento y viene de una palabra, ¿verdad? Otra palabra que es ginosco con G, precisamente para referirse a saber, y vuelve a repetir, a entender, a comprender. Gloria sea al nombre del Señor. Ahora sí vamos a ver esa palabra, ¿verdad? Ciencia en Filipenses capítulo número 1. Gloria al Señor. Filipenses capítulo número 1. Fíjese los escritos, ¿verdad?, de un hombre entendido, hermano. Vamos a verlos aquí. Que nosotros cuando leemos hay que entender, hay que ver. Por eso la Biblia dice, el que lee, entienda. Escudriña las escrituras, porque en ella te parece que ahí se encuentra la vida eterna. Y ellas, dice, dan testimonio de mí. Eso dijo el Señor. Verso número 7 voy a leer. Bueno, desde el 6 dice: estando confiado de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿qué es lo que dice? La perfeccionará hasta el día o hasta el tiempo de Jesucristo. Bueno, Dios ha comenzado en cada uno de nosotros la buena obra. Hay muchas obras, pero la obra de Dios es la buena. Y cuando dice aquí la buena obra, no es una obra que comenzó, que ya terminó Dios, no. Por eso dice comenzó. Entonces, un comienzo en nosotros y que debe de ir madurando y que debemos de ser, ¿verdad?, digamos, terreno fértil o terreno, ¿verdad?, presto, vaya, para que Dios vaya edificando en nosotros, vaya poniendo, ¿verdad?, lo que se va necesitando para el crecimiento de la obra que está haciendo en nosotros. La Biblia dice que la mejor obra de Dios es el hombre. Entonces Dios hace una obra, está haciendo una obra en nosotros. Es muy importante el conocimiento, es muy importante la palabra sabiduría, para poder nosotros tener el entendimiento y dejar que Dios vaya poniendo, vaya haciéndonos crecer, o como piedras poniéndonos en el edificio. Luego sigue diciendo el texto: como me es justo sentir esto de todos ustedes.
Fíjese cómo habla el hombre. Por cuanto os tengo en el corazón. Oiga, me es justo sentir de alguien, ¿verdad? Que haya y reconocer que Dios ha hecho una obra en él. Porque lo tengo en el corazón. Así dice aquí este hombre, así habla, dice, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, sois todos vosotros compañeros, dice, de mi gracia. Verso número 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos ustedes en las entrañas de Jesucristo, o lo más profundo, en lo más profundo de Jesucristo. Y esto ruego, fíjese cómo dice ahí, que vuestro amor abunde aún más y más, ¿en qué? En ciencia y en todo conocimiento. Ahora, estamos hablando, ¿verdad?, de ciencia. Ahí vamos a tomar esto, ¿verdad?, en pleno discernimiento. El amor del hombre, no más decir yo tengo amor o conozco el amor, debe de abundar. ¿Cómo? En ciencia. Ciencia, ahí está, para un pleno discernimiento, no medio discernir, un pleno discernimiento. Oiga, una persona preparada para discernir, para eso sirve ese don, hermano, ese don, eso es, para un pleno discernimiento. Y luego menciona el texto, más y más en todo conocimiento. La palabra conocimiento es percepción. En pleno discernimiento, en plena percepción, gente que percibe las cosas. A veces estamos más ciegos que un ciego, no percibimos el peligro, hermano, que hay, que se cierne a nuestro alrededor, los ambientes donde nosotros nos movemos, los ambientes donde nosotros trabajamos. Vaya, podemos estar ahí, pero debemos de percibir que no debemos hacernos a esos ambientes, porque son ambientes de pecado, y hay gente que no los percibe. Se relaja juntamente con aquellos que no son parte del pueblo de Dios, porque no percibe el peligro. Y muchos, ¿verdad?, trabajan en ambientes muy difíciles, en ambientes muy peligrosos, y que si no tienen, ¿verdad?, este conocimiento, este discernimiento, cuidado. El diablo es muy sagaz. El diablo lo hace que se envuelva, ¿verdad?, en esos ambientes. ¿Por qué? Porque no hay ahí, ¿verdad?, esa percepción. No percibe el peligro. La Biblia dice, el avisado ve el peligro y huye. ¿Quién es el avisado? Aquel que percibe, ¿verdad?, aquel que escucha algo o ve algo y discierne. Bueno, esto no está bueno, esto tampoco está bueno. Entonces, yo he sido enseñado, ¿verdad?, en lo bueno, estoy criado en lo bueno, ya hablando de la crianza espiritual. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Qué ando haciendo ahí? Pero a veces nosotros ahí estamos. Hay un proverbio que dice, ¿verdad?, se me hace que es del mundo, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. A veces no percibimos y ahí vamos. Ya cuando menos pensamos, el diablo ya nos tiene. ¿Qué ha sucedido con algunos? Ven el peligro y no se retiran de él. Antes, fíjese cómo es la ramera, fíjese cómo es, empieza a envuelve. Ya después hay sensación del cristiano, siente sensación siendo engañado por el diablo. ¿No ve peligro? Cuando menos piensa. Se necesita, ¿verdad?, precisamente ese conocimiento. Mire, en el libro de los Romanos, capítulo número 10, fíjese cómo eran aquellos judíos letrados, ¿verdad? Versículo número
1. Y es más, aquí le está hablando a los convertidos. Y les dice cómo era el pueblo de Israel. Hermanos, ustedes no sean así, les da a entender ahí. El pueblo de Israel era así. Ustedes, a su celo, que sea mejor que el celo de Israel. Dice el verso número 1. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud o para salvación, porque yo les doy testimonio, o sea, atestiguo, este hombre, ¿verdad? Era un judío, este hombre era un israelita, y él está mencionando, está diciendo, porque yo atestiguo que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Bueno, se puede tener celo de Dios o podemos ser celosos de Dios, pero nuestro celo no es conforme, o sea, no es semejante, no es acorde, vaya, no va de acuerdo a la ciencia. Y ahí está hablando, ¿verdad?, la palabra ciencia para referirse a la ciencia de Dios. No es conforme a alguien que tiene una ciencia. Eso es, hermano. Él veía eso, ¿verdad?, en ese Israel, que es hombres celosos, hombres que decían servir a Dios. Tan celosos eran, ¿verdad? Y con esa falsamente ciencia, ¿verdad?, que tomaban lo de Dios, y porque eran pueblo, ¿verdad?, elegido de Dios, pero era para que dieran testimonio y verdaderamente se convirtieran a Dios, como les dijo el profeta: Israel, si te has de convertir, conviértete a mí. Así nos pide a nosotros. Si nos hemos de convertir, convirtámonos a Él. Que a veces nos convertimos a la religiosidad, nos convertimos a algo que va muy de la mano con el mundo, hermano, y nos sentimos a gusto ahí. ¿Por qué? Porque no hay precisamente, podemos decir, conciencia de ese don que Dios da a cada uno, ¿verdad? O que lo podemos obtener nosotros, ese don de Dios. Hay algunos dones que vamos a hablar, ¿verdad? Estoy hablando para aquellos, ¿verdad?, que tenemos ese don, o aquellos que tienen ese don, mejor dicho, ¿verdad?, para que nosotros sepamos, como estábamos mencionando ahí, como dice la Escritura, para que sea para provecho. ¿Y para quién va a ser provecho? Primeramente, para nosotros, para nuestra vida, para la congregación, para las familias, para las gentes, para que las gentes puedan venir a servir realmente al Señor. Y a veces la gente se molesta. Usted le dice algo, mire, así, así, así. A muchos cristianos usted dice, mire, así, 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 así. Esto le hace mal. Esto es donde usted se mueve, no está bien, no es correcto. Les habla, se sienten, a veces ya hasta dejan de acercársele. ¿Cierto o no es cierto? No, ahorita nos va a regañar este señor, nomás se la pasa echándonos. No es así. Como está diciendo el hombre que les dice, ¿verdad?, como que ciertamente su amor, su oración, ¿qué es lo que hace todo ministro? Siempre está orando por la congregación, siempre está orando por cada uno de ellos. Si no, no sería un ministro de Dios. Y aquí habla, ¿verdad?, precisamente de esa ciencia. Mire, en el libro de la Primera de Corintios, ahora vamos al capítulo número 13. ¿Hasta dónde nos va a guardar? ¿Cuándo va a suceder esto de lo que vamos a leer?
dice el versículo número 8, la caridad nunca deja de ser. Está hablando del amor de Dios, está hablando de Dios mismo. Dios siempre existirá, eso da a entender. Y luego menciona enseguida y dice, mas las profecías se han de acabar. Es cierto, las profecías tienen que tener su tiempo. Cada profecía que se va cumpliendo, ¿verdad?, ya tuvo su tiempo, ya pasó, ya se acabó. Otras han de venir. Siempre Dios ha hablado por medio de profecías. Hay profecías, ¿verdad?, que todavía tienen que funcionar. Y luego sigue diciendo, y cesarán las lenguas. Tiene que llegar el tiempo también, ¿verdad?, que Dios deje de hablar por medio de vasos, por medio de gente, ¿verdad?, que tenga el don de las lenguas. Tiene que llegar ese tiempo de que Dios deje de hablar en esa forma. Y la ciencia, ahí habla, ¿verdad?, de la ciencia. ¿Qué es lo que dice? El verso número 8, será quitada o será abolida. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando nosotros estemos con el Señor, ¿ya para qué quiere la ciencia? ¿Sí me entiende? ¿Ya para qué quiere el saber? Si ya lo tiene todo, podemos decir, hecho. Ya todo, ¿verdad?, está con Dios. Ya ahí no hay ciencia. Ahí ya no hay conocimiento. Ahí ya todo es realidad eterna. Eso es. ¿Y a dónde nos lleva esto? A conocer todas estas cosas y pesar y analizar nosotros, ¿verdad?, la ayuda que nos da para poder nosotros discernir, captar, ¿verdad?, como estábamos mencionando, ¿verdad?, para poder nosotros salir adelante en nuestra vida y un día estar para siempre con el Señor. Porque lo de Dios no es de ahorita, no es algo pasajero, como alguien que se puede convertir y nomás al principio, es una lumbrera. Pero pasa el tiempo, pasan los meses, pasan los años, ya después no es lo mismo. Ni siquiera le da la misma importancia ni el mismo interés a un servicio como estos. ¿Por qué cree que la gente, no, después voy? No, voy cuando quiera, llego cuando quiero. Pero como al principio, sí, aquí estaba todos los días y se podía. Si no estaba, a veces era por causa de su trabajo. ¿Cómo es que se prestaba para la obra de Dios? Ahora, ¿por qué no se presta para la obra de Dios? Aquello ha ido menguando, y si el tiempo pasan los años, lo que va a suceder es que va a cauterizarse, ya nada le va a lastimar la conciencia, y tenga cuidado. Para eso son esos dones, están en el cuerpo. Y no nada más están, porque somos el cuerpo y ya dice Dios, ándale, tú eres muy sabio, ándale, tú tienes mucho conocimiento. No, son precisamente como menciona el versículo 7 de aquí mismo del capítulo 12, donde dice, pero a cada uno le es dada manifestación o exhibición del Espíritu. Está hablando Espíritu con E mayúscula, manifestación de Dios para provecho, o sea, para el bien común. Que pasen los años y siempre esté manifestando, ¿verdad?, su vida, que siempre, ¿verdad?, haya provecho, que siempre esté trabajando para que el día que usted se muera con satisfacción, no pensando en que si me iré con el Señor o no me iré, y que el diablo lo tenga ahí todo atemorizado. ¿Por qué? Porque nunca puso cuidado. Así es que ese es el don precisamente, ¿verdad?, de lo que menciona, el don de ciencia. Mire, en la segunda de Crónicas, fíjese lo que pidió este hombre, capítulo número 1. Versículo número
8. Dice, y Salomón dijo a Dios, tú has hecho con David mi padre grande misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Señor Dios, tu palabra dada a David mi padre, cúmplase, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo en muchedumbre como el polvo de la tierra. Y fíjese lo que pide: dame ahora sabiduría y ciencia. Pero ¿para qué quería la sabiduría? ¿Para qué quería la ciencia? Para salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar tu pueblo tan grande? Hay gente que pide, que busca una congregación grande, busca tener algo, y por eso abren la puerta y se llenan los lugares, porque se admite o se enseña, ¿verdad?, o se profesa un cristianismo, hermano, que ya mero estamos como los del mundo, o están como los del mundo, abriendo la puerta, ¿verdad? La palabra tiene una regla, es una regla, y todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Y se está refiriendo a la nueva criatura, al hombre regenerado, a la mujer regenerada, que es sumisa a la palabra de Dios, o que es sumiso a la palabra de Dios. Ahí hay dos palabras, ¿verdad?, hebreas. También es sabiduría, es entendimiento, y en buen sentido se toma como inteligencia. La palabra ciencia es otra palabra también diferente. Para sabiduría es jorma, para ciencia es madá, y aquí la pone como conciencia. Dame conciencia. La pone, ¿verdad?, como conocimiento exacto de las cosas. Cuando dice, dame sabiduría y ciencia, vamos a parafrasear esto como, dame sabiduría y conciencia. Dame sabiduría y el conocimiento exacto de las cosas para poder hacerlas, para poder gobernar. A veces queremos gobernar sin siquiera tener la sabiduría o sin siquiera tener la ciencia de Dios, y queremos gobernar y no sabemos. A veces es como gobierna la mayoría, creen que todo con el amor, dándole las ovejitas en la espalda. Ay, qué buenos gobernantes, aparceros del pecado, que no son otra cosa. No hablan con la gente, no le dicen a la gente, no son claros con la gente, no la provocan a que realmente la gente busque a Dios, y no le enseñan a que tras de todo esto, ¿verdad?, de lo de Dios, hay bendición, hay vida eterna para un futuro. Gloria al Señor. ¿Pueden pasar, por favor, los músicos?